La oscuridad, el misterio, el miedo ancestral a lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha especulado sobre lo que hay más allá de la vida, sobre el destino de nuestras almas. ¿Cielo? ¿Olvido? ¿O un abismo de fuego y tormento eterno? En este viaje, nos adentraremos en los testimonios de aquellos que aseguran haber mirado al infierno, que afirman haber experimentado su terror. Sus historias, escalofriantes y vívidas, nos confrontan con la fragilidad de nuestra realidad y la posibilidad de una dimensión aterradora. Prepárense, porque descenderemos a las profundidades del miedo, a los relatos de quienes afirman haber visto el infierno. ¿Alucinaciones? ¿Delirios? ¿O quizás una ventana a una realidad que nos negamos a aceptar? Nuestro primer testimonio proviene de un hombre común, un trabajador de la construcción llamado Miguel. Miguel era conocido por su dedicación y arduo trabajo. Cada día, se levantaba temprano, se ponía su uniforme y se dirigía al sitio de construcción con una sonrisa en el rostro, listo para enfrentar cualquier desafío que el día le presentara. Su vida cambió para siempre durante un accidente laboral. Era un día como cualquier otro, hasta que un error fatal lo llevó a caer desde una gran altura. Cayó desde un andamio, perdiendo el conocimiento al instante. La caída fue brutal, y los compañeros de trabajo corrieron a su lado, temiendo lo peor. Lo que experimentó en esos segundos de inconsciencia lo perseguiría para siempre. En ese breve lapso, Miguel fue transportado a un lugar más allá de la comprensión humana. Floté en una oscuridad absoluta, recuerda Miguel, su voz cargada de un terror visceral. No había luz ni sonido, solo una sensación de vacío infinito. De repente, un calor abrasador me envolvió. Era como si estuviera siendo consumido por llamas invisibles. Un fuego que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Abajo, un pozo sin fin. Un abismo que parecía tragarse toda la luz y esperanza. Y de su interior, gritos. Gritos que resonaban en la oscuridad, llenos de desesperación y sufrimiento. Los gritos eran desgarradores, llenos de un dolor inimaginable. Eran voces de almas atrapadas, condenadas a un tormento eterno. Rostros consumidos por el fuego se asomaban desde el pozo, implorando ayuda con voces roncas. Sus ojos reflejaban un sufrimiento que Miguel nunca había visto antes. Miguel asegura haber sentido su desesperación, su agonía eterna. Era como si sus propios sentimientos se entrelazaran con los de esas almas perdidas. Despertó en el hospital, el cuerpo roto pero vivo. Los médicos estaban sorprendidos de que hubiera sobrevivido a una caída tan grave. La experiencia, sin embargo, lo marcó para siempre. No podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido durante esos momentos de inconsciencia. El infierno, para Miguel, dejó de ser un concepto abstracto. Se convirtió en una realidad tangible, un lugar que había visitado y del que había regresado con cicatrices profundas. Se convirtió en una realidad palpable, un horror que lo acecha desde entonces. Cada noche, al cerrar los ojos, Miguel teme volver a ese pozo de gritos eternos, un lugar que nunca podrá olvidar. Nuestro siguiente relato nos llega desde el corazón de México, un país lleno de tradiciones y leyendas que se transmiten de generación en generación. En un pequeño pueblo, donde las historias de lo sobrenatural son parte del día a día, una joven llamada Sofía vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Durante una noche de luna llena, Sofía y sus amigas decidieron realizar una sesión de espiritismo, un juego que habían visto en películas y que les parecía inofensivo. Sin embargo, lo que comenzó como una simple diversión, pronto se tornó en algo mucho más siniestro. Lo que comenzó como un juego entre amigas, se transformó en una pesadilla cuando Sofía asegura haber sido poseída por una entidad maligna. Las velas parpadearon y una brisa helada recorrió la habitación, haciendo que todas se miraran con miedo. Sentí una fuerza apoderarse de mi cuerpo, relata Sofía, sus ojos aún reflejando el horror de aquella noche. Era como si algo oscuro y poderoso hubiera entrado en mí, controlando cada uno de mis movimientos. Mi voz cambió, se volvió gutural. No era yo quien hablaba, sino esa entidad que había tomado posesión de mi ser. Mis amigas intentaron ayudarme, pero estaban paralizadas por el miedo. Y entonces, vi las cadenas. Eran gruesas y oxidadas, colgando en la oscuridad como si esperaran atraparme.
Cadenas gruesas y oxidadas rodeaban sus muñecas, quemando su piel. Sentía el dolor como si estuviera siendo castigada por algo que no comprendía. Un frío glacial se apoderó de la habitación y una presencia maligna se hizo sentir. Era como si el mismo infierno hubiera descendido sobre nosotras. Los ojos de Sofía, ahora vacíos y llenos de oscuridad, se posaron sobre sus amigas, paralizadas por el miedo. No podían creer lo que estaban viendo. Su amiga de toda la vida se había transformado en algo aterrador. La experiencia duró solo unos minutos, pero para Sofía fue una eternidad. Cada segundo se alargaba como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Asegura haber sentido el peso del pecado, la agonía de la condenación eterna. Era como si todas las almas perdidas del más allá estuvieran reclamando la suya. Aunque la entidad finalmente la liberó, dejó en ella una marca imborrable. Una cicatriz que no solo estaba en su piel, sino también en su alma, recordándole cada día la noche en que enfrentó las cadenas del más allá. Nuestra última historia nos lleva al quirófano de un hospital, un lugar donde la ciencia y la precisión son la norma, y donde cada segundo cuenta para salvar una vida. En este entorno de alta presión, un cirujano experimentado fue testigo de un fenómeno inexplicable, algo que desafía toda lógica y comprensión. Durante una cirugía de corazón abierto, un procedimiento ya de por sí delicado y lleno de riesgos, el doctor Javier Ramírez asegura haber visto algo que desafiaba toda lógica. En medio de la operación, mientras sus manos trabajaban con precisión milimétrica, el paciente entró en paro cardíaco. La situación se volvió crítica en cuestión de segundos, relata el doctor Ramírez, su voz temblorosa. Mientras luchábamos por reanimarlo, cada segundo parecía una eternidad. Vi una sombra emerger de su cuerpo. No era una sombra común, sino algo oscuro y amorfo que parecía tener vida propia. La sombra, oscura y amorfa, flotaba sobre el paciente. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, el monitor cardíaco se detuvo. El hombre había muerto. Pero la sombra permaneció, como si estuviera esperando algo, observando al doctor con una intensidad escalofriante. Segundos después, en un giro inesperado, el corazón del paciente volvió a latir. La sala se llenó de un alivio palpable, pero la sombra no se movió de inmediato. La sombra se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando a todos en la sala con una sensación de asombro y temor. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia, acostumbrado a buscar explicaciones racionales, no podía explicar lo que había presenciado. ¿Era la muerte misma? ¿Un fenómeno sobrenatural? ¿Un demonio esperando reclamar un alma? La experiencia dejó una marca indeleble en su mente, una pregunta sin respuesta que lo perseguiría por el resto de su vida. Los testimonios de Miguel Sofía y el doctor Ramírez son solo una pequeña muestra de las innumerables historias que circulan sobre el infierno. Son relatos que nos desafían, que nos obligan a cuestionar nuestras creencias y a enfrentar nuestros miedos más profundos. ¿Son reales estas experiencias? ¿O son producto de mentes alteradas, de la necesidad humana de explicar lo inexplicable? Lo cierto es que estas historias, independientemente de su veracidad, tienen un profundo impacto en aquellos que las viven. El miedo, el trauma, la búsqueda de respuestas. Las secuelas de un encuentro cercano con el infierno pueden ser devastadoras. Nos recuerdan que hay rincones de nuestra existencia que no comprendemos, que la línea que separa la realidad de la pesadilla puede ser terriblemente delgada.